Fraternal saludo a todas, todos y todas, les doy la bienvenida al Son de la Historia, porque en esta ocasión son varias las formas en cómo los estados nacionales entraron en conflicto con las comunidades indígenas. Veremos cómo en Argentina, en Bolivia y en Colombia los proyectos de consolidación nacional implicaron una confrontación directa con las comunidades y cómo desde las narrativas del progreso y de la ciencia se legitiman acciones que fueron en contra de la vida. América es el largo camino del indio. Ellos son estas cumbres y este valle, y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde las altas cumbres nos vigilan. Han engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio y su grito quebrado duerme allá en los abismos. Donde quiera que vamos, están presentes los indios. Los respiramos, lo presentimos andando en sus comarcas. Quechua, Aymara, Tehuelche, Guaraní o Mocoví, Chiriguano, Churrúa, Chipcha, Mataco o Pampa, Ranquel, Arahuaco, Patacón, Dianguita o Calchaquí, Omahuaca, Atacama, Tonocotés o Toba. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Porque América es eso, un largo camino de indianidad sagrada, entre la gran llanura, la selva y la piedra alta, y bajo la eternidad de las constelaciones. América es el largo camino de los indios, y desde todos los sitios nos están contemplando. Atahualpa Yupanqui. Soy Daniel López Ávila y si quieres saber por qué iniciamos este programa con el poema de los indios de Atahualpa Yupanqui y de paso conocer un poco sobre la historia de la conformación nacionales que no te cuentan en la escuela, quédate hasta el final del video. Y como vamos a hablar de la confrontación entre comunidades indígenas y los estados nacionales, les propongo que hagamos una pequeña definición sobre ello. Y es que de forma básica, este concepto propio de la modernidad se fundamenta en la idea de que los pueblos, uno, son soberanos, es decir, definen su propia historia, y que en la conjunción entre el territorio, las instituciones y una pertenencia a estos, pues se articula una unidad entera que se manifiesta en la lengua, en la cultura y en las creencias. De tener en cuenta que la idea del Estado Nacional va de la mano con la emergencia de unas nuevas clases sociales, y esto se da tanto en Europa como en América Latina, nuevas clases que además encuentran su nicho económico en el comercio y encuentran por lo tanto una gran amenaza en todas las formas de organización comunitaria y mutual. El Estado Nacional trae consigo la idea de la ciudadanía. De hecho, la ciudadanía solamente era posible si se cumplían una serie de requisitos estrictos, de modo que no todas las personas que habitaban el territorio, de repente generadas las independencias, se convirtieron en ciudadanas y en ciudadanos. Solamente eran concebidas como ciudadanas las personas, hombres, que tuvieran propiedades y que fueran alfabetas. Las comunidades indígenas en movimiento y otras que habían quedado en los márgenes del dominio colonial incumplían con todos los requisitos necesarios para considerarse ciudadanas. Sus orígenes distaban de los preceptos occidentales, sus cosmovisiones, sus lenguas y sobre todo sus estrategias de organización, en especial el uso colectivo de la tierra. De hecho, si en Europa los esfuerzos de los estados nacionales se concentraron en la eliminación de las formas comunales de vida, ya que eran concebidas
convenientemente como atrasadas, en América Latina la historia no sería diferente, solo que acá el pensamiento liberal, abanderando el mito del progreso, estaría aliado con una estrategia de distinción y de negación de la diferencia, la raza. El progreso, que además era comandado por la idea de la realización económica individual y la propiedad privada. Como es de suponer, esto implicó un enfrentamiento con las comunidades que vieron cómo sus territorios eran convertidos en haciendas, en empresas de explotación agrícola y en las cuales se veían en la obligación de trabajar, en muchos casos, sin remuneración alguna. Las concepciones nacionales, la modernidad y el progreso no dieron mucha amplitud para la negociación. Avanzaron con intransigencia, clasificando cualquier otro estilo de vida y de saber el mundo como inválido. Les propongo entonces que iniciemos con uno de los episodios de más triste recordación de la historia latinoamericana, y es la conquista del desierto. Y es que la conquista del desierto no fue solamente un momento o un episodio, fue todo un proceso sucedido a lo largo del 19 argentino, proceso protagonizado por intereses económicos en disputa y dirigido por fuerzas militares, el cual tuvo como resultado la desarticulación y la práctica extinción de las comunidades originarias. En la Argentina, que para inicios de su etapa independentista tenía una orientación económica basada en la explotación ganadera dedicada a mercados de ultramar, reinaba la estancia comunidad productiva. Esta a su vez configuraba un mecanismo de asociación y sumisión paternalista similar a la hacienda andina, lo cual le permitía a los estancieros actuar como caudillos con gran influencia política y militar. El rápido crecimiento de la demanda de granos y productos derivados de la ganadería, impulsada por la estrecha relación económica con el Imperio Británico, implicó un renovado interés por la inversión agraria, para lo cual fue necesario mantener un continuo avance sobre territorios antes no explotados, cuestión que trajo en muchos casos una directa confrontación con las comunidades que habitaban el territorio. Obviamente no hay que romantizar a las comunidades indígenas, estas también perseguían sus propios intereses, de hecho generaron alianzas con diferentes bandos en disputa, sobre todo en momentos en los cuales las acciones bélicas se volvieron algo común y rutinario entre ellas. Malones les llamaban y quemaban algunos edificios, estancias, fortines y robaban ganado. Estas fueron algunas de las excusas que se utilizaron para que el Estado argentino prácticamente durante un siglo estuviera sistemáticamente avanzando y enfrentando a las comunidades ranquel, mapuche, tehuelche, que organizadas y aliadas con otros actores sociales impidieron la colonización y el avance de las estancias y de las colonias agrícolas. Al menos así fue hasta más o menos 1875, cuando Roca, con desmedida fuerza y cruel resolución, asumió como deber exterminar a las comunidades. A mi juicio, el mejor sistema para concluir con los indios, ya sea extinguiéndolos o arrojándolos al otro lado del Río Negro, es el de la guerra ofensiva, que fue seguida por Rosas, que casi concluyó con ellos. Estamos como nación empeñados en una contienda de razas, en que el indígena lleva sobre sí el tremendo anatema de su desaparición, escrito en nombre de la civilización. Destruyamos pues, moral, esa raza, aniquilemos sus resortes, organización política, desaparezca su orden de tribus y si es necesario, divídase la familia. Esta raza quebrada y dispersa acabará por abrazar la causa de la civilización. Así lo manifestaba Roca, más o menos en 1875, en una declaración militar. Y es que este tema se llegó a conocer como el problema del indio. Problema porque para cumplir el precepto de gobernar es poblar, pues se necesitaban acaparar una gran cantidad de tierras, para que luego estas fueran cultivadas por una mano de obra barata que estaba llegando desde Europa. Por lo tanto, tenemos dos elementos: una demanda de la mano de obra en aumento y un nivel altísimo de especulación sobre la tierra.
Y es que la conquista del desierto es un ejemplo de la desalmada crudeza y rapacidad con la que se exterminaron las comunidades originarias en pro y en causa de la civilización, el progreso y la nación. Excusas, además, que se utilizaron para acaparar unas tierras para satisfacer unos mercados internacionales y una demanda de recursos de algunas naciones del mundo como Inglaterra. Y eso fue algo que además el siglo XX y la historiografía del siglo XX se esforzó por esconder y por hacer de este episodio como algo venerable, sobre todo las historiografías de las dictaduras. Si en Argentina el mecanismo para sacar a las comunidades de los proyectos nacionales fue por la vía militar, pues veremos cómo, a partir de los juicios de Mojosa, en La Paz, las élites paceñas utilizarían el poder judicial para eliminar cualquier posibilidad de que las comunidades hicieran parte de la construcción política de la nación. Y es que el juicio de Mojosa fue un episodio donde se juzgó a toda una comunidad entera por haber perpetrado una masacre, la masacre al Escuadrón Pando, el 28 de febrero de 1899. Y con ello, además, agudizar la guerra de razas. El juicio se produce luego de que Pablo Zárate Wilca, coronel aymara que luchó como el mayor aliado amerindio liberal en la guerra federal, se levantara en armas en contra de la Junta Federal. Vale la pena recordar que Pando le había prometido la vicepresidencia a Zárate Wilca, como también la restitución de las tierras indígenas usurpadas por la ley de exvinculación, cuestión que obviamente no fueron cumplidas y por las cuales las comunidades que se habían armado durante la guerra federal se mantuvieron beligerantes, ahora con una convicción clara de poder. La ley de exvinculación dictada por Tomás Fría en 1874, tal como lo menciona Silvia Rivera Cusicanqui, fue tan solo una envoltura jurídica para convertir las tierras comunales en latifundios y a los comunarios en fuerza de trabajo gratuita adscrita a las haciendas. De hecho, José Vicente Dorado, un conocido comerciante, mencionaba la importancia de arrancar estos terrenos de las manos del indio ignorante o atrasado, sin medio, capacidad o voluntad para cultivar, y pasarlos a la emprendedora, activa e inteligente raza blanca, ávida de propiedades y fortuna, llena de ambición y de necesidades. Esta es efectivamente la conversión más saludable en el orden social y económica de Bolivia. Estas eran las palabras que se utilizaban para referirse y explicar por qué era necesario arrancarle y arrebatarle las tierras a las comunidades indígenas, sobre todo porque detrás de ello había unos intereses económicos y una idea de improductividad de las comunidades. La historiadora Nancy Egan, en su texto Ciudadanía, Raza, Criminalización, comenta cómo durante el juicio juristas, abogados, jueces imponen una caracterización racial negativa sobre la población indígena. Y todo ello, todo ese discurso, todo ese andamiaje para consolidar una discursividad sobre la ciudadanía, es decir, la nación y qué no es la otredad. Todo ello, comenta Egan, hacía parte de una estratagema que tenía el objetivo de poder dividir y seleccionar qué tipo de personas hacían parte de la nación y qué otras personas no. De hecho, define una adentro y una afuera. Una afuera además que atenta contra los valores mismos de la nacionalidad boliviana. Y todo ello, tanto los juicios de Mojosa como la derrota de Zárate Wilca, como la ley de desvinculación, hace que el siglo XX boliviano inicie con una narrativa: la extinción de la raza indígena. Es preciso advertir que hace mucho tiempo se opera en Bolivia un fenómeno digno de llamar la atención: el desaparecimiento lento y gradual de la raza indígena. En efecto, desde el año de 1878 esta raza está herida de muerte. En ese año, la sequía y el hambre trajeron tras de sí la peste que hizo estragos en la raza indígena. Por otra parte, el alcoholismo al que son tan inclinados los indios diezman sus filas de una manera notable, y tanto que el número de los nacimientos no cubre la mortandad.
De manera que en breve tiempo, atendiéndonos a las leyes progresivas de la estadística, tendremos a la raza indígena, si no borrada por completo del escenario de la vida, al menos reducida a su mínima expresión. Si esto puede ser un bien, se apreciará por el lector, considerando que si ha habido una causa retardataria en nuestra civilización, se la debe a esta raza indígena, esencialmente refractaria a toda innovación y a todo progreso. Con estas palabras se inicia el censo de 1900, y es que los juicios de Hinojosa describen a las comunidades como inconscientes, manipulables, fanáticas, violentas, incapaces de construir pensamiento político, mientras que desde las esferas de la política se les tilda de ser, además, un lastre para el progreso. De este modo, se logra desvincular todas las razones políticas y materiales y traerlas al terreno de lo étnico, traerlas al terreno de la raza. Ese es un mecanismo por el cual todas las reclamaciones se empiezan a concebir como una guerra de razas, una guerra y una confrontación étnica que hace parte más de la narrativa nacional que de la realidad política. Ya vimos cómo desde lo militar y desde lo judicial se arman estrategias para eliminar de alguna forma, tanto física como política, a las comunidades indígenas. Ahora me gustaría que nos hiciéramos una referencia a lo sucedido en los llanos orientales de Colombia, espacio que fue combatido por comunidades indígenas y llaneros durante cientos de años. Quizás historiado de manera menos heroica que en Argentina, pero igualmente romantizado por el folclore y las novelas regionales. Y es que nos referimos concretamente a lo que se ha denominado como guajibiadas y cuiviadas. Y es que se suele olvidar, sobre todo, que esto sucedió en un contexto republicano, es decir, después de las independencias. Y para la muestra, un botón. En la tarde del 26 de diciembre de 1967, unos vaqueros dieron muerte a 16 miembros del grupo indígena Cuiva, de la familia Guahibo, en un sitio fronterizo entre Colombia y Venezuela. El lugar de los hechos se llama La Rubiera. Para darles muerte, los vaqueros llaneros invitaron a los indígenas a comer y, cuando tal hacían, los atacaron con garrote y cuchillos. Cuando huían, les hicieron fuego con escopetas y revólveres, y sus cadáveres, al día siguiente, fueron arrastrados con mulas varios centenares de metros e incinerados. Sus restos fueron envueltos con huesos de vaca y de porcinos. 2 indígenas sobrevivieron y por ello se supo de la muerte de sus parientes. Cuando las autoridades de Colombia y Venezuela iniciaron la investigación, todos los procesados, sin concierto previo, sin haber sido preparados por nadie, confesaron espontánea y naturalmente su participación en los hechos, con lujo de detalles, pero con la afirmación categórica de que no sabían que matar indios fuera malo. Nadie nos dijo que matar indios fuera malo. Esto sucede en 1967, un año antes del mayo del 68 francés, un año antes de que se declararan caídos todos los metarrelatos de la modernidad. Estamos hablando entonces de una forma de concebir el mundo en la cual asesinar a otras personas está correcto y es aceptado. ¿Por qué? Porque en las mentalidades, en el recuerdo, en la construcción de la sociedad y en los elementos judiciales se le es permitido y ha sido permitido. Por eso es que a estas personas se les dieron penas mínimas y sobre todo a estas personas no se les enjuiciaron por la muerte de estas comunidades como si fueran hechas a una ciudadana o a un ciudadano del común y del corriente. Vemos entonces cómo la conformación de los estados ha implicado el desconocimiento de la otredad, categoría en la cual entran las comunidades afro. Vemos cómo lo racial ha sido utilizado como excusa para evadir las desigualdades profundas y las discusiones políticas, y cómo permanece en el imaginario consentido por las instituciones que el indígena
es un sujeto con menos derechos. Y esto lo vamos a ver replicado en Chile con la conquista de la Patagonia, en Perú con la conquista del norte amazónico, esto lo vamos a ver encontrado en México y esto lo vamos a encontrar en múltiples partes de Latinoamérica durante todo el periodo del siglo XIX e inicios del siglo XX, así como el caso de la Rubiera en los llanos orientales. Espero que este tipo de reflexiones y de ejemplos sirvan para profundizar las dimensiones de las discusiones, que se genere una conciencia crítica y que cuando hablamos de lo nacional nos demos cuenta que alrededor de ello hay una gran cantidad de contradicciones y que es todo alrededor de ello una capa que lo nubla, que lo cubre y que nos dice además repetidamente en los textos, en las instituciones, en las palabras y en los programas que la nación somos todas y todos uno solo, cuando jamás, nunca ha sido así. Y si les gustó el video, dale me gusta y compártelo. Y si no te has suscrito al canal del Banco de la República, te recomiendo que lo hagas para que estés más cerca del programa y puedas además participar en las discusiones que aquí se generan. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez en El Son de la Historia.